libro se dice Río, volver al antiguo camino de juntas. El encuentro con todo lo que me llevó a hacer este libro, como que no sé cómo decir esto bien, pero me despertó a algo. Qué bueno que me acabo de acordar de esto. Y es que cuando yo llegué a hacer mi reportería a Puerto Nare y Puerto Berrío, pues yo iba full, pues no obsesionada, pero un poquito, pues como muy encarretada con el tema de los caminos, ¿cierto? Yo iba muy como los caminos de tierra, los caminos, el camino de juntas, pero era muy lindo porque ellos eran ¿cuáles caminos? ¿A qué caminos? ¿Quién va a pegar para el monte si el río era todo? O sea, ellos nunca miraban hacia el interior, a ellos no les interesaba. Ellos solo tenían la mirada puesta en su Magdalena. Ese fue un hallazgo muy lindo de esa reportería. Porque yo llegué muy como los caminos del siglo XIX, principios del siglo XX, y para ellos era como, caminos, ¿de qué nos estás hablando? Y entonces ellos todo el tiempo me están hablando desde Puerto Berrío, del río Magdalena, de los vapores, de cómo era antes el río, de cómo era la vida en las islas, de lo grandes que eran las islas del Magdalena, de la mucha comida que se cultivaba en esas islas. ¡Wow! Y esa historia, por ejemplo, las historias de los isleros, para mí fue muy significativa, pues porque yo ignoraba completamente eso. Yo no, pues sí, confieso mi ignorancia, yo no sabía que en el Magdalena había unas islas que eran tan grandes y que en el pasado fueron mucho más grandes y que ahí se desarrollaban comunidades enteras y que son territorios pues que nadie puede poseer, ¿cierto? Porque al estar en el lecho del río pues son territorios que sí que nadie puede poseer, que eso es del Estado. Esa experiencia fue muy linda, sí. Punto importante, yo llegué a preguntar por caminos de tierra, pero a ellos lo que realmente les importaba y lo que más querían hablar era de su Magdalena, y que el Magdalena ya no era lo que había sido y que el Nare ya tampoco era lo que había sido. Y habla un poquito de las islas, porque yo creo que es una experiencia, como lo acabas de decir, muy novedosa, muy impactante para los que no somos ribereños ni hemos trasegado esos territorios. Estas historias de las islas del Magdalena y el tipo de vida que pueden llevar allí algunos habitantes de ellas. Sí, bueno, pues hasta donde yo alcance a entender, ¿cierto? Mi alcance y mis limitaciones son las siguientes. Yo, pues, en este proceso para hacer esta reportería, pues hubo varias visitas, el trabajo de campo, pues, fueron varias visitas a territorio, y mientras que estaba haciendo todo eso, pues en algún momento pues ellos tuvieron una inundación terrible que acá queda retratado en un capítulo, en una crónica que se llama así, Las inundaciones. Y entonces cuando estaba haciendo esa reportería, ellos empezaron a mencionar mucho, no, a nosotros nos fue mal, pero a nosotros no fue a los que más mal nos fue, a los que más mal les fue las personas que vivían en las islas. Y yo, pero ¿cuáles islas? Y ellos decían, pues la isla de Santa Bárbara, la isla de no sé qué. Y yo, pero ¿cuáles islas? ¿Dónde islas? No, las islas del Magdalena. Entonces yo, no, yo quiero ir a conocer las islas, ¿cómo son las islas? Entonces, son pedazos de tierra, pues algunos más chiquitos, unos más grandes, que están en medio del Magdalena y que se han ido formando, ¿cierto? Entonces esas islas tienen su riesgo, porque si son muy altas, si las islas son muy altas, entonces lo que empieza a pasar es que el Magdalena las empieza a socavar por debajo, y cuando menos piensas se desploman y pues se las lleva la corriente. Pero si son más bajitas, pues como más al nivel del río, entonces ya el riesgo no es que se desplomen, sino que se anegan o se inundan completamente, pues cuando sube el cauce del río. Entonces, antiguamente me contaban ellos que esas islas eran más utilizadas pues como para que las personas vivieran allá,
y cultivaran y tuvieran sus animales y todo, pero últimamente como el río se ha ido llevando más islas, o sea, el Magdalena se ha ido arrastrando las islas, entonces ya mucha gente le da miedo vivir allá y tienen las islas simplemente como territorio para el cultivo y para tener a los animales. Doña Zoraida y su esposo seguían viviendo en las islas, en la isla de Santa Bárbara, porque ella decía, no, es que mi esposo es montero, a él solo le gusta el monte, él no puede, o sea, él dice que él prefiere irse con el río que salir de la isla. Y el señor se podía quedar en la última inundación, creo que en el libro dice que estuvo como casi un mes trepado en el techo. Sí, se quedaba ahí como en su casa. Bueno, a propósito de la importancia de los ríos, del paisaje y de los daños pues, que ha provocado la industria extractiva en la región. En el último capítulo hay un testimonio que Carla le recoge a don Pedro que me parece diciente porque refleja también una conciencia de estos campesinos que viven en zonas tan remotas y tan abandonadas. Dice don Pedro, las hectáreas que se está llevando el río, las inundaciones, todo tiene que ver. Está aporreado don Pedro, tanta vaina tiene al río lastimado. Nos ha faltado mañita para tratar las cosas, pero a uno no le enseñaron eso, a mí solo me enseñaron a trabajar. Vuelvo y me acuerdo pues mucho de la cultura paisa, como está este atisbo de conciencia sobre la protección del ambiente, pero también la conciencia de que tiene el campesino o el que tiene unas vaquitas en la isla, o está sembrando o está pescando, de que desde su propia acción tampoco hay mucho cuidado con la naturaleza. Esto es tangencial en tu libro. ¿Tenías alguna inquietud ambiental o de este tipo cuando hiciste el reportaje, o simplemente brotó allí? Yo siento que a mi generación desde muy pollitos ya nos vienen hablando de esto, pues que es evidente que ya no nos podemos hacer los locos con esto, entonces está ahí, pero pues entrar al territorio, escuchar las historias de ellos, o sea, es que es como, son hechos, o sea, es concreto, es tangible, pues no es como, es que no es como una proyección, porque como yo llegué preguntando por historias del pasado, entonces pues como que hay unos puntos, sí, hay unos puntos para comparar, o sea, ya eso no es una cosa de cómo será en el futuro, no tenés que tener como una gran conciencia para darte cuenta de algo que está ahí masticadito, es evidente, te habla. Carla pues cuenta un poco la perplejidad de los vaquianos con que se encontró en San Carlos, en el Jordán, pidiéndole que la llevaran por estos caminos que ya poca gente transitaba. ¿Cómo es esa experiencia tuya, esa experiencia física, pero también espiritual? Porque vos empezás el libro hablando de la lucha entre el sedentarismo, las ganas de quedarse sentado viendo Cars por televisión y las ganas de caminar y salir a conocer caminos que nunca se han recorrido. Sí, pues yo creo que la decisión de habitar el camino con el cuerpo, de recorrer el camino con este cuerpo, es algo que nace de primero haberlos recorrido con la mente, ¿cierto? Como de
esa conexión, esa curiosidad, esa cosa que fue como tan importante para mí a través de esas lecturas fue lo que definitivamente me invitó y me animó finalmente a ir a hacer ese camino. Eh, con el camino de juntas quiero contar una cosita y ya vuelvo a responder tu pregunta, solamente que estabas nombrando a los biebaquianos y a los guías y a esta gente y me acordé de algo y que me parece bello, entonces lo quiero compartir. Y es que yo recorrí otro camino, además de este camino, que es el antiguo camino de juntas, hubo otro camino que recorrí y que yo recorrí en dos oportunidades. La primera en el año 2008 y la segunda en el año 2014, y es el conocido como el antiguo camino de la montaña. El camino sí lo recorrí de pe a pa en las dos. Vení con este que está haciendo. Listo. Entonces, ay, sí. Entonces, ese otro camino sí lo recorrí dos veces completamente. En este camino, que es en el camino de juntas, fue muy difícil encontrar a alguien que me acompañara. Para el otro camino sí encontré, para el camino que era de Medellín a Manizales sí encontré a un señor, a un guía, un vaquiano de Sonsón que se llama Toño Henao, y él me acompañó en el primer recorrido y ya después caminé con el recorrido del 2014, ya fue con un grupo de caminantes pues de Medellín, un grupo grande. Pero el primer recorrido, el recorrido del 2008 sí fue solo con Toño Henao. Finalmente encontré al señor Javier García, alias El Pueblo, y don Javier no quería acompañarme. O sea, él de verdad era como, qué pereza, no quiero volver a esas trochas, volver a ese camino. O sea, él y de alguna forma era como, le hacía mucha resistencia. Una amiga mía me había dicho alguna vez como, Mona, es como lavar la ropa más no habiendo lavadora, ¿para qué va a hacer eso? Pero era un poquito también la actitud de don Javier, como no, mija, es que esas trochas ya nadie las anda, ¿para qué? O sea, porque él sí, pues porque claro, yo tenía esos caminos romantizados, pero pues para él había sido, él las tenía conectadas como experiencia de vida con su infancia, con su adolescencia, con su juventud. Por esos caminos pasó muchos trabajos, arriando ganado, todo, entonces para él, o sea, no era como que le trajera como, no sé, los más gratos recuerdos, no. Pero finalmente es muy lindo porque don Javier decide acompañarme. Yo simplemente ejercí una justa presión, no demasiada, me daba pena, y él finalmente dijo, no, hágale, yo la acompaño. Pero fue muy lindo ver como la transformación de Javier en el camino, pues en ese trayectico que hicimos juntos fue muy lindo, porque él le tenía como una resistencia. Yo siento que todos nosotros le tenemos aversión a ciertas cosas, ¿no? Y yo siento que Javier le tenía una resistencia y una aversión a volver a transitar ese camino, y para mí fue muy hermoso y una experiencia muy profunda andarlo con él y ir viendo como al principio estaba como, ay, qué pereza, qué aburrición, qué todo, y de repente ya estaba silbando, contando chistes, recordando anécdotas. No, fue súper lindo. Esa parte fue muy, muy bella. Y Jorge, yo tengo un defecto, es que me voy por las ramas y ya se me olvida cuál era. No, pero recordame porfa que, no, ayúdenme, ¿cuál era la? No, quería saber un poco de que conectaras esta experiencia de caminar con, ¿Cómo fue caminar ese pedazo de juntas? no solo en lo físico, sino también porque aquí hay una cosa espiritual, también hay una transformación, yo creo, personal en estos procesos. Si algunos de ustedes ya han leído el libro, pues porque sé que algunas personas leyeron, gracias por leerlo, y seguramente algunos de ustedes lo terminarán leyendo pues estos días, porque hoy les van a entregar el libro. Entonces, si lo leen, se darán cuenta que en el libro finalmente aparece que yo no alcanzo a recorrer todo el camino de juntas. O sea, este
cuenta toda la historia del camino juntas. La historia la cuenta la historia de las personas que habitan estos municipios, pero finalmente el camino de juntas yo no lo alcanzo a hacer todo. Y no lo puedo hacer todo porque no consigo un guía o no consigo quien me acompañe a rehacer todo el camino. Yo no soy especialmente como la más, pues como la más, con todo el respeto por mí misma, ¿cierto? Con todo el respeto por mí misma, pero yo no soy como la más ágil físicamente, pues como, wow, qué mujer, subió el cerro Tuzana y lo volvió a bajar y lo volvió a subir. No, no soy esa. Entonces, pero era muy lindo, fue muy lindo, porque fue un camino que aunque para mí era retador, todos esos caminos que he hecho para mí han sido retadores, o sea, físicamente, o sea, para mi cuerpo han sido experiencias retadoras, pero es muy hermoso porque gracias a la montaña o a estos caminos he aprendido algo, y es que se camina no solo con el cuerpo, se camina con la mente, ¿sí? O sea, finalmente vos lográs hacer el camino es dependiendo la mente, el estado en el que esté la mente. Es muy lindo. Este libro tiene 5 capítulos, es una crónica periodística. El segundo capítulo, digamos, es como el capítulo central donde Carla hace un reportaje amplio en Puerto Nare, en Puerto Berrío, y tiene otros 4 capítulos que pudiéramos llamar auxiliares. El primero, que se titula El Baquiano, que es propiamente en San Carlos y el Jordán, buscando su guía para que lo acompañe en ese camino. Luego tiene el capítulo que ya mencionamos sobre las inundaciones, y termina con el capítulo propiamente en el que hace el camino de juntas, ese trayecto que Carla me da la impresión que es el trayecto más difícil de la ruta, del camino completo, ¿sí? Pero además, de cierta manera, el libro también es un vistazo muy rápido a la historia de Colombia en los últimos 70, 80 años. Digamos, Carla habla con unos personajes que se acuerdan del 9 de abril en Puerto Berrío, viven la violencia paramilitar en los años 80 en el Magdalena Medio, que después viven la época más reciente del conflicto guerrillero. Entonces, ese temor que Carla menciona, que se siente al llegar a los pueblos, en la atmósfera, el cuidado, el recelo de los habitantes de los pueblos con el extraño que llega, tiene completa justificación, ¿cierto? Son 3, 4 generaciones de habitantes del Magdalena Medio que han vivido épocas muy duras de violencia, ¿cierto? Entonces yo creo que también el libro es una oportunidad para, bueno, para mirar de frente esa parte de nuestra historia, ¿sí?